Súper. Buenas noches. ¿Pueden escucharme? Quisiera que me Frankie, confíen, por favor. Súper, perfecto. Ahora sí. Creo Frankie, que pasó un problema. Perfecto. Se cayó el problema, o sea, el audio un momento. Súper, ya. No hay problema. Ahora sí. más grave, Franklin. No sé qué habrás hecho con tu configuración, pero para empezar, yo estoy como administrador y no vos. Yo estoy Yamil creo que está con micrófono abierto. Sí, exacto. Estoy hablando porque en este momento estoy como administrador. Ah, ya. Hacer. No, no se preocupe. De eso no hay ningún inconveniente en este momento. Ya. Lo que pasa es que estamos utilizando una cuenta de Teams, cosa de que cualquier persona pueda administrarse y a veces Teams hace eso. Así que no se preocupen de ese aspecto, ¿ok? Bueno, como les mencionaba, nos acompaña el doctor Porfirio Zúñiga Salgado y ya les había mencionado que es docente especializado en la optimización matemática y él va a dar la sesión del día de hoy. Y enfatizo esto para que el día de hoy profundicen en lo que es la teoría de programación lineal y un vistazo a lo que es la optimización matemática como tal, para que luego puedan aplicar estos conceptos a los problemas más prácticos que vamos a desarrollar en el curso, ¿no? Así que, sin nada más que decir, por favor, doctor Porfirio, le cedo la palabra. Ya, muchas gracias. Muy buenas noches a los asistentes. Alguien abrió video más, ¿no? Eso es un inconveniente, pero espero que no me tambulle. Tengan cuidado, por favor, todos los asistentes, de hacer clic sobre su micrófono y que esté con una rayita para que no se escuche, digamos, el sonido del fondo, y también la camarita, ¿no? Que no esté encendida, ¿no? Que además hace de que la transmisión sea un poco lenta. Entonces, dicho eso, vamos a iniciar. Como tienen en sus pantallas. Tenemos el título de optimización matemática enfocada esencialmente a la programación lineal y programación convexa, ¿no? El área de optimización matemática es bien gigante, es bien grande. Entonces hay inclusive en el mundo internacional, ¿no?, sociedades de profesionales agrupados en torno, no así genéricamente, sino orientados a ciertos tipos de problemas que se están estudiando en el mundo, ¿no? Por ejemplo, hay la sociedad que va hasta internacional, que es la Sociedad de Investigación Operativa, ¿no?, que justamente trata de estudiar estos problemas de programación lineal, programación cuadrática, programación convexa, programación mixta, problemas de transporte, asignación, bueno, y otros problemas que tenían que ver con desarrollo económico, donde se necesita optimización. Hay unas sociedades enteras de eso. Bolivia no lo tiene porque aquí hay poca gente dedicada a ese tema, más por entusiasmo, yo creo, que haberse formado propiamente en eso. Entonces, Bolivia y Venezuela, bueno, cuando yo estuve participando en esas sociedades, por lo menos creo que ya es hace 10 años, esos dos países no tenían las sociedades correspondientes, ¿no?, a esta área. Y los demás países lo tienen, hacen su congreso latinoamericano, hacen su congreso mundial, digamos, ¿no? Y bueno, hay gente trabajando en lo mismo. Bien, entonces, sin embargo, tenemos que empezar aquí. Yo sé que se hace en Bolivia, ¿no?, este tipo de trabajos. Lo que pasa es que estamos dispersos, ¿no? Dispersos, unos cuantos dedicados en este lado por La Paz, algunos seguramente en Oruro. Sé que existen en Oruro algunos profesionales que trabajan en esto, que no son matemáticos,
generalmente los ingenieros industriales, ¿no? que tienen que ver con procesos, ¿no? que necesitan resolver este tipo de problemas. En propios yacimientos necesitan resolver este tipo de problemas. En planificación económica necesitan resolver este tipo de problemas. Entonces, se hace este tipo de trabajos. ¿Quiénes están haciendo? Bueno, en algunos casos deben ser nacionales, en otros casos deben traer expertos, ¿no? Como siempre a veces, sobre todo, ¿no? Las esferas gubernamentales lo hacen, ¿no? Entonces, en algún momento habrá que juntar a esta gente quizá y formalizar, digamos, como sociedad para poder hacer eventos de este tipo, ¿no? Quizá hoy día alguien espera mucho más, todavía no sabemos la expectativa, ¿no? Bueno, pero estamos iniciando con este grupo, con, con este equipo que tenemos en La Paz, ¿no? Franklin es uno de los que es un participante súper activo, ¿no? Él tiene la suerte de estar estudiando 2 carreras, entonces tiene, además de la teoría, tiene la visión de resolver problemas realmente prácticos. Entonces, él va a desarrollar, como ya se presentó, los 3 días siguientes, ¿no? Bien, entonces, dicho eso, vamos a pasar a mirar, bueno, en principio, ¿qué es un problema de optimización? ¿No? Nada más que un problema donde queremos resolver un problema, lo que está en el recuadro. Ese es un ejemplo, un problema particular, un problema particular. Generalmente en un problema de optimización es un problema de maximización o minimización de alguna función. Bueno, optimización en general puede ser todavía definida de manera más general, pero en estos cursos no vamos a llegar tampoco a eso, sería ya un workshop para eso, ¿no? Súper especializado. Pues como se trata de un curso básico esto, entonces hablaremos de optimización funcional, así que va a ser un problema de maximización o minimización de una función real, ¿no? Ahí, valor real sujeta a cierta restricción, ¿no? Eso es natural que aparezca. Todo estudiante, digamos, de las universidades hace cálculo, ¿no? Y lo que llaman en una parte aplicaciones de cálculo, justamente resuelven problemas de máximos y mínimos, pero por lo general sin restricciones, solamente quieren encontrar un punto donde la función alcance el punto o el valor máximo o un valor mínimo, eh, sin que digamos que lo que tiene que pasar con X, es decir, es libre, ¿no? Si X es cualquier real, entonces X es libre. En este caso estamos colocando en este intervalo y solamente la solución tiene que pertenecer a este intervalo. Eso es muy común en las aplicaciones porque el X puede representar un cierto valor que quisiéramos encontrar, ¿no? Puede ser, digamos, la cantidad de productos a producir, ¿no? O alguna cosa de esas. Entonces, no podemos, en ese caso, producir negativos, por ejemplo, ¿no? En producción, en peor de los casos, la producción podría ser 0, ¿no? Si, digamos, si se pretende vender ese producto a precio muy alto o el costo, digamos, de producción es demasiado caro. Entonces, en esos casos la solución generalmente va a dar 0. Este es un caso muy simple para poder dibujar, ¿no? Este no es el problema que se estudia en la práctica, ¿no? Pero da para entender, ¿no? De qué estamos hablando. En este caso,
Es un problema de maximización, ¿no? Sobre el dominio, que se llama así, el intervalo menos 2 a 3. Digamos, por acá está el menos 2, el menos 2, y por ahí está el número 3. Entonces, solo interesa en ese intervalo. En este caso, en este dibujo, el máximo se alcanza al interior de este intervalo. Los que han llevado cálculos recordarán que en este punto, si esta es la función f, entonces hay una propiedad que se está cumpliendo ahí. La derivada en ese punto es 0, ¿no? Es lo que se estila hacer como aplicaciones de cálculo, ¿no? En el primer curso de esa área. Bueno, esto no siempre, bueno, esto caracteriza la verdad cuando el óptimo se encuentra al interior del dominio, ¿ya? Vamos a ver otras situaciones donde esto no siempre se verifica y bueno, entonces en ese caso habrá que desarrollar otras herramientas. Esta función que estamos maximizando en este caso se llama función objetivo, ¿no? Por lo general es el lenguaje que se utiliza en optimización y el X si está restricto a un intervalo, a un conjunto, ¿no? Eso se conoce como restricciones o conjunto factible, es decir, aquí los únicos valores factibles posibles a tomar en cuenta son justamente los que están en el intervalo menos 2 a 3. Lo demás no podemos tomar en cuenta, ¿ya? Porque no tienen significado para este problema. Aquí justamente escribo esta condición que se conoce como CN1, que es condición necesaria de primer orden. Primer orden en el sentido de la primera derivada, y esta es condición necesaria porque no es suficiente. En matemáticas hablamos de condiciones necesarias y suficientes, ¿no? Suficiente es que cuando conociéramos esa condición, entonces diríamos que ese punto es máximo mínimo. Aquí no lo es. Aquí se entiende como que si el punto 0 es máximo, entonces la derivada ahí se anula. En ese sentido es necesario. Es decir, si no se cumple eso, esta derivada igual a 0, entonces no va a ser un punto máximo o mínimo. La función, bueno, el anterior era de una variable, tenemos aquí de dos variables, ¿no? Que es como la mitad de un huevito, ¿ya? Y se va abriendo. Aquí, claro, por limitación siempre lo vamos a cortar en algún momento, aunque el dominio asumamos todo el plano R cuadrado que está aquí. Este es un problema sin restricciones. Cuando digo x, y en r cuadrado, estoy diciendo que es en todo el plano, ¿no? Aquí esto continúa a todos lados, ¿no? Solamente por efectos del gráfico, pues lo hemos cortado donde queremos mostrar el gráfico. Esto continúa a todos los lados. Entonces, este es un problema sin restricciones. Ahí consideramos esta función menos exponencial menos x cuadrado menos y cuadrado más 2, cuya gráfica, hoy en día no nos dedicamos tanto a graficar una función. Tenemos tantas herramientas matemáticas para poder graficarlas. Entonces, esto se ha graficado con la ayuda de una de las aplicaciones matemáticas y gráfica de esta manera. Además, nos da unos colorcitos dependiendo de la altura, ¿no? Cuanto más oscuro es más abajo, cuanto más, bueno, no siempre es así, ¿no? En este caso el rojo es la parte de arriba y el azul la parte baja. Bueno, ¿dónde se encuentra el mínimo? Bueno, gráficamente aquí podemos determinar que está por aquí el mínimo. Este es un problema de minimización y ese punto debe ser 0, 0. Aquí las coordenadas más o menos muestran así. Ese punto debe ser 0, 0.
Entonces, justamente aquí, x igual a 0 y igual a 0, es donde es el punto mínimo, y el valor mínimo, que se refiere al valor de la función, que lo llamamos z, es lo más común así cuando hay tres variables, es igual a 1, que simplemente es la función, esta función evaluada en el punto mínimo. A veces se dice también punto minimizador para distinguir mejor. En este caso, si sustituimos x igual a 0 y igual a 0, la exponencial de 0 va a ser 1. Entonces vamos a tener 2 menos 1, que justamente da 1. Ese es el valor. Y aquí también se cumple la condición necesaria de primer orden. Usualmente, para problemas sin restricciones, esa condición se va a cumplir en un punto mínimo o en un punto máximo. ¿Qué es eso? Es esto. El gradiente, ¿no? Que es el vector de derivadas parciales. Vector de derivada parcial de z respecto de x, derivada parcial de z respecto de y. Ese es un vector, ¿no? Que se anula justamente en este punto mínimo. Esas derivadas parciales, ¿no? Satisfacen eso, pero a la hora que pongamos restricciones, probablemente eso no se va a cumplir, salvo que ese punto sea interior, como ocurrió aquí, ¿no? Aquí este es con restricciones, pero igual la derivada se anula porque el 0 es un punto que está al interior, digamos, del conjunto de restricciones. Bien, también podemos hablar de un problema de optimización de una función no diferenciable, o sea, no tiene derivada, como es el caso típico del valor absoluto, ¿no? Igual ponemos restricciones, este sería el gráfico de la función, y claramente tiene un punto mínimo aquí, inclusive al interior del dominio, ¿no? También tiene máximos, estos dos puntos son los máximos de la función, pero en ninguno de esos la función la derivada se anula, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué sucede eso? Así que esa teoría clásica, ¿no? Que uno aprende en la materia de cálculo en una variable, no siempre se puede generalizar, ¿no? Salvo en optimizaciones sin restricciones, ¿no? Y además que la función obviamente sea derivable, ¿no? Al interior por lo menos, del dominio, ¿no? Aquí en el 0 no es derivable, por eso es que ahí no se cumple, ¿no? Ni siquiera existe la derivada. Bueno, el hecho de que no exista la derivada no quiere decir que la función no tenga mínimo. Sabemos que, bueno, los que son matemáticos, ¿no? Pero si no son matemáticos, hay una propiedad en matemáticas que dice que si una función, así de este estilo, ¿no? Si tenemos una función que va de un intervalo a, b, ¿ya? En los reales, y es continua se anota con C0 por lo general, ¿ya? Entonces, en este caso, f alcanza su máximo o mínimo en el intervalo AB, que puede estar en el extremo o en el medio. Eso es lo que pasa, a ese teorema. Ese es un teorema que hay en matemáticas, ¿no? Entonces, existe max o min de f en el intervalo mismo AB. Aquí la razón es porque el dominio es un intervalo cerrado. Tiene otro nombre en matemáticas, pero no necesitamos decirlo hoy, ¿ya? Simplemente decimos que es un intervalo cerrado y con eso es suficiente. Y esto no pasa por derivadas, ¿ya? Tiene su demostración, obviamente, ¿no? Aquí, por razones obvias, hoy día no hacemos esto, no es un curso de matemáticas, ¿ya? Entonces, sin embargo, existe ese teorema
¿no? Con la continuidad solamente tal que el dominio sea cerrado, intervalo cerrado, entonces existe el máximo y el mínimo, por lo menos uno. Luego, optimización lineal en una sola variable. Esta es la función lineal 3 medios de x, también con restricciones. Entonces la gráfica es lo que está aquí, que une esos puntos azules. El dominio une los puntos verdes. Este problema tiene máximo y mínimo, ¿no? Entonces, el mínimo se encuentra en el punto verde izquierda y el punto máximo se encuentra en el punto verde de la derecha. Entonces ahí tampoco ya se verifica de que la derivada sea cero, ¿no? Porque está en los extremos. Entonces son esos tipos de problemas y estos son problemas muy sencillísimos. En las aplicaciones uno estudia problemas fácilmente con 10, 20 variables, 100 variables, 1000 variables, 10.000 variables, etcétera. Hay problemas hoy en día. Ese problema, por ejemplo, de la búsqueda del Google, ¿no? En el Google, cuando ustedes escriben una palabra al buscar, sale unas sugerencias. Entonces, detrás de eso hay un algoritmo. Se llama de PageRank, que hasta hoy en día funciona. Y detrás de ese algoritmo hay un problema de optimización, un problema de álgebra lineal en particular. Y ese sistema es muy grande. El número de variables es el número de servidores que existe en el mundo. ¿Cuántos servidores hay en el mundo? Pasa de los trillones, ¿no? Entonces, un problema, para ese problema se puede expresar con esa cantidad de variables. Obviamente, con nuestros laptops no podemos resolver. Hay problemas gigantes. Entonces, ese es justamente hoy en día un trabajo de investigación. Los mismos problemas estándares, pero cuando la dimensión es grande. Inclusive solo resolver un sistema lineal es un problema cuando la dimensión es grande, ¿no? Entonces vamos entrando así a un problema lineal. Este es otro problema lineal, pero con dos variables, ¿no? Esto se parece ya a un problema de optimización clásica. Aquí tenemos una maximización de un problema de una función objetivo lineal, ¿no? En programación lineal las funciones involucradas son lineales, ¿no? Quizá debería escribir antes un problema de optimización. Creo que está escrito después, pero bueno, sería aquí escribir un problema de optimización. Como les dije, vamos a estudiar casos funcionales. Creo que mi lápiz, no, estoy al revés. Va a ser un problema así, ¿no? Va a ser un problema de minimización o va a ser un problema de maximización, pero basta estudiar uno de ellos, de una función objetivo, ¿no? Sujeta a, en principio, uno declara como un conjunto, X perteneciendo a un conjunto, omega. Pero este omega puede caracterizarse por funciones también, ¿ya? Por ejemplo, puede ser, uno clásico es, tal es que una función se anule, restricción de igualdad, una función sea menor o igual que cero, restricción de desigualdad. Este es uno de los más clásicos que hay, ¿no? De pronto quizá podamos aumentar x mayor o igual que cero en muchas aplicaciones. Sin embargo, esta desigualdad puede ser, digamos, inmersa dentro de este G también. No necesariamente a veces se separa, otras veces no, pero generalmente se habla, se caracteriza el conjunto omega en base a restricciones funcionales también.
Y aquí la dimensión del H como la dimensión de G son grandes, ¿no? Puede haber varias restricciones de igualdad, varias restricciones de desigualdad. O sea, la dimensión del H puede ser M, del G puede ser P, digamos, dependiendo cuántas restricciones, ¿no? Bueno, esto hablando, digamos, un poco en general, en programación lineal o no lineal. Otra cosa que no hay que preocuparse, no hay dos teorías para máximo, otro para mínimo. Por si acaso, siempre, ¿no? Sin problemas de maximización, sin problemas de maximización de una función. Entonces es lo mismo que resolver un problema de minimización de menos esa función. Lo único que estamos haciendo es cambiarle, ¿no? Si uno se imagina la gráfica de una función, lo que estaba arriba está abajo, digamos, ¿no? Entonces, la solución es lo mismo. Entonces, uno puede desarrollar la teoría para cualquiera, ¿no? Eso ocurre. Entonces, en ese sentido, tenemos este problema de programación lineal. Detrás de esto hay un enunciado. Este es un problema de producción de dos productos solamente. Entonces, X1, X2 son cantidades de productos, de ese producto a producir, ¿ya? Y seguramente 5 y 4 son sus beneficios, ¿no? Y obviamente la suma es, digamos, la ganancia total, ¿no? En este caso es natural considerar un problema de maximización. Sujeta a, entonces aquí, estas limitaciones de la derecha por lo general son materias primas. Pues problemas específicos lo van a hacer mañana, pasado y pasado, ¿no? Esos problemas. Sin embargo, este es un problema, solamente les quiero mostrar que así por lo general se va a presentar un problema de optimización funcional, ¿no? De esa manera. Y cuando estas funciones acá involucradas, hay tres funciones, f, h, g, ¿no? Si, cuando esas funciones son lineales, el problema se conoce como un problema de programación lineal. Y cuando estas funciones f, g, esencialmente f y g son convexas, bueno, vamos a definir después ya, ¿sí? Se va a llamar programación convexa, eso lo dejaremos para más adelante. Por el momento, entonces, lineales, ¿qué son las lineales? Son suma de productos, como acá aparece, ¿no? Suma de productos. Este 6, 4, 1, 2, sus coeficientes son datos del problema. Por lo general, el lado derecho significa limitación de recursos, ¿no? En este caso, de un problema de producción. Entonces, tenemos 4 restricciones acá. Después podemos mirar, por el momento solamente les quiero mostrar que es el forma de un problema de programación lineal, ¿no? En dos variables. Aquí la función objetivo es lineal, las restricciones también son lineales, ¿no? Lineales quiere decir de combinaciones lineales, es decir, suma de productos. Los productos tienen que ver solo con coeficientes. No va a aparecer acá x1 al cuadrado, ni afectado por función trigonométrica, nada de eso. Tiene que haber suma simplemente de coeficientes con las variables, ¿no? Con cada una de las variables y suma de ellos. Esa es una combinación lineal, a eso se conoce como función lineal. Entonces, las restricciones son lineales y en problemas de producción esencialmente aparece esta restricción de no negatividad porque el significado de las variables generalmente representan el número, la cantidad de, digamos, a producir de ese producto. Entonces, es natural tenerlo mayor o igual que 0 porque no podemos producir una cantidad negativa.
Estas ecuaciones o inecuaciones que tenemos acá, ¿no? Se pueden graficarlas a nivel de 2 variables, ¿no? Cuando ya tienen 3 variables, ya no se los grafica, menos cuando ya son 100 variables, ¿no? Pero para entender el problema se consideran estos problemas sencillos. O sea, aquí a la derecha tengo las gráficas. Cada una de las desigualdades representa un semiplano, ¿no? Por ejemplo, la primera aquí, ¿no? 6x1 más 4x2 menor o igual que 24 es una recta. Bueno, en realidad es un semiplano. Sí, y separa el plano en 2 semiplanos. Si podemos, más o menos como en desigualdades, ¿no? Uno puede probar, es esta recta en realidad lo que está aquí, ¿ya? Entonces, si uno puede probar en este punto 0, 0, satisface la desigualdad, que es decir, que ese semiplano es la solución. Entonces, en realidad es todo el semiplano, ¿ya? No solamente esa parte verde que aparece más abajo. Entonces, con cada uno se ha hecho lo mismo, ¿no? Con la segunda igual, x1 más 2, x2 menor o igual que 6 es esta. Deberíamos ponerlo acá, todo colorido, con otro color, digamos. Entonces, la intersección ya nos da esta parte poligonal. Y con las 4 restricciones que tengo aquí, más las restricciones de signo, tengo toda esta región, ¿no? Verde. Es la intersección de 6 semiplanos. Solamente la intersección se ha pintado. Sin embargo, se podía haber pintado desde el principio todo, pero ahí se sobreponen los colores, etcétera, que un poquito puede confundir. Entonces, lo que está ahí es la región de restricciones. Entonces, en programación lineal eso es muy frecuente, tenerlo las regiones que son, que llamamos politopos, ¿no? No exactamente poligonales. Este es poligonal, pero se llama politopo porque no siempre va a estar limitado. Este es limitado, el gráfico que tengo acá. A veces la región puede ser infinita, ¿no? Entonces, por esa razón se llaman politopos y no poligonales. En este ejemplo en particular es poligonal. De una manera general podemos escribir el problema de programación lineal así: maximizar o minimizar también puede ser, pero teniendo este problema particular podemos escribir maximizar Z escrito como C transpuesto X, que es esta primera. C transpuesto, ese es un producto matricial, ¿no? Que justamente es suma de productos. C es constante, un vector de constantes, y X las variables, que en este contexto se llaman variables de decisión, porque las soluciones nos van a permitir decidir ciertas políticas, ¿no? Pero detrás de esto hay un problema real. Este problema de optimización solamente es un modelo, digamos, ¿no? Que representa para resolver un problema. La solución no es la solución del problema mismo, sino sirve para determinar ciertas políticas, dependiendo de las soluciones. Porque todo, además, tiene que ver con los datos, ¿no? Aquí de los coeficientes que está aquí, tanto en las restricciones como en las función objetivo, ¿no? Hay muchas cosas que estudiar aquí. También aquí el lado derecho, que representa limitación de recursos, generalmente podría ser materias primas, por ejemplo, pero las materias primas uno los compra, ¿no? Uno los almacena. Alguien que tiene un poquito de capital más podría comprar algo más que estos números que están aquí, y preguntarse qué sucedería si aumentamos, por ejemplo, este número 6 al 7 o le disminuimos al 5. ¿Qué va a pasar con la solución? ¿No? Ese es un análisis que se puede hacer post-optimalidad, ¿no? Entonces, esos análisis se puede hacer. No solamente de esos coeficientes, también podemos especular de estos
5 y 4, digamos, ¿no? Si lo cambiamos, ¿no?, a otro valor, de forma marginal o de forma conjunta, ¿qué es lo que puede pasar con la solución, ¿no? ¿Se va a destruir completamente o simplemente va a haber un cambio controlable? Entonces, esas situaciones se pueden estudiar, pero primero hay que saber resolver el problema y después uno pasa a ese análisis. Es un problema de producción en particular de este estilo, ¿no? Maximizar una función lineal sujeta a una restricción de desigualdad. El lado izquierdo, como son suma de productos de constantes por variables, se puede escribir de forma matricial, ¿no? AX, A, una matriz que está formada por estos coeficientes. En X están las variables X1, X2. Y el B representa estos 4 numeritos acá. Y X mayor o igual que 0. Aquí X es un vector. Entonces aquí convenimos de que esto quiere decir que cada coordenada es mayor o igual que 0. Es una notación usual que se maneja en optimización, ¿no? Porque sabemos, los matemáticos podrían decir, pues, si X es un vector que está en R cuadrado, ¿cómo va a decir que es mayor o igual que 0? No hay orden en R cuadrado. No, quiere decir simplemente que se está diciendo esto exactamente, que cada coordenada es mayor o igual que 0. Lo mismo acá, ¿no? Cuando decimos AX menor o igual que B, estamos diciendo coordenada, como está escrito aquí en el problema, coordenada, se cumple la desigualdad, ¿ya? Entonces, es una notación que se ha acostumbrado a hacer en esta área de optimización. Bueno, entonces, este conjunto verde se llama conjunto factible. El conjunto es donde se va a encontrar la solución. No sabemos dónde está la solución, pero en programación lineal más o menos está determinada dónde podría estar la solución. Una cosa es segura, que nunca va a estar aquí al interior del conjunto factible. Bueno, hay varias cositas que vamos a decir, ¿no? No es un caso particular este problema, ¿no? Este conjunto siempre es un conjunto convexo, es decir, si nosotros trazamos un segmento ahí entre cualquier par de puntos, el segmento se encuentra completamente contenido dentro del conjunto. Ese tipo de conjuntos que tienen esa propiedad se llaman convexos. Entonces, este conjunto siempre es convexo. Hay otra propiedad que es que, bueno, el óptimo nunca se encuentra al interior, siempre se encuentra en el borde, pero no en cualquier parte, ¿no? Por lo general se encuentra aquí en los vértices. Uno de estos puntos negritos vértices va a ser la solución. Entonces uno puede decir, bastaría evaluar la función, en este caso, en estos 6 puntos, ¿no? Y elegir el que tiene mayor valor, ¿ya? La reacción es natural, aceptable por ahora, pero en dimensiones grandes la cantidad de estos puntos crece a un número que pues sería muy caro evaluar en todos los puntos. Porque ¿qué es lo que hacemos para encontrar estos puntos? ¿Qué son? Estos puntos vértices son soluciones de sistemas lineales de 2 variables. Por ejemplo, ¿no? Para encontrar este 3,1.5. ¿Qué sistema tengo que resolver? Los primeros dos, pero con igualdades, ¿no? 6x1 más 4x2 igual a 24, y luego x1 más 2x2 igual a 6. Es un sistema lineal de ecuaciones que habrá que resolver. Entonces, en un problema de 10 variables, seguramente tendría que resolver un sistema lineal de 10 ecuaciones solo para hallar un punto, ¿no? Pues claramente ese tipo de búsqueda, pues, va a resultar muy caro. Así que no es la idea encontrar todos los vértices. Sin embargo, el óptimo se va a encontrar ahí. Puede suceder en algunas situaciones que 2 vértices sean soluciones.
Los que tienen experiencia en programación lineal, así con pocas variables, han debido encontrarse con ese problema, ¿no? Digamos, un vértice y el otro vértice vecino también es solución. En ese caso, toda la arista también es solución. Ese es el caso donde se tiene infinitas soluciones, ¿no? Y también suele suceder que el problema no tenga ninguna solución. Puede decir, pero ¿cómo es posible, no? En matemáticas, por lo menos, ya les anoté un teorema. Esta función objetivo es continua, una función lineal es continua. La región factible es, en este caso, con estas desigualdades menor o igual, ¿no? Sería un conjunto que llamamos, bueno, el intervalo se llama cerrado, ¿no? En matemáticas le llamamos compacto, que es cerrado y acotado, ¿no? Cerrado en el sentido de que contiene a su borde, así, para los que no saben matemáticas, y acotado, es decir, no se dispara esto ilimitadamente. En ese caso, también debería alcanzar su máximo mínimo en el conjunto, con el mismo teorema. Entonces, ¿cómo que no puede tener solución? Bueno, suele suceder de que este conjunto, ¿no?, resulta vacío. Porque, bueno, son tantas desigualdades, es difícil de verificar, menos graficar, ¿no? Cuando hay varias variables. Si hay 100 desigualdades de este estilo, no vamos a poder graficarla, ¿no? Porque apenas podemos visualizar hasta R3, ¿no? En nuestras gráficas, ¿ya? Con 3 variables podríamos graficar en el espacio, pero más no podemos graficar. Así que con 100 variables no vamos a poder graficarlas. ¿Cómo saber si existe un punto que satisface todas las desigualdades? ¿No? Es casi imposible resolver ese problema. Es posible que haya una contradicción entre dos desigualdades y por lo tanto no existe solución, ¿no? Entonces, en ese caso, esta región es vacío y en ese caso el problema no tiene solución. Ahora, en los métodos de resolución, porque hay ciertos indicadores que dicen cuándo un problema lineal tiene solución o cuándo no tiene solución. Mirando desde 3D este problema, esto para tenerlo un poco de concepto, ¿no? Entonces, en nuestro dominio, en nuestra región factible, se encuentra en el plano abajo. En el plano abajo, nuestra función objetivo, ese sería este verde, es lineal, está inclinado, puede ser inclinado a cualquier lado. Entonces, si es un problema de maximización, o sea, eso de que la solución se encuentra en un vértice, se justifica con este gráfico. Bueno, la manera de justificar en matemáticas no es así, pero esto tampoco es un curso de matemáticas, entonces no vamos a hacerlo de manera teórica. Tenemos que entender eso, por qué la solución tiene que estar en un vértice, ¿no? Entonces, en este plano inclinado, el valor más alto lo puede encontrar en este punto. Bueno, lo podría yo proyectar como una sombra, ¿no? Una sombra abajo, digamos, le coloco un poco lejos un foco, lo proyecto sobre la función objetivo este plano, ese reproduce, digamos, la región factible. ¿Y dónde está el valor más alto? Justo está en este punto azul, ¿no? Entonces quiere decir que este es el punto máximo y este sería el valor máximo. Podríamos resolver también un problema mínimo aquí. Este es el valor más bajo en el plano inclinado y el punto mínimo sería el punto A que está ahí. Entonces aquí es más fácil convencerse de que puede haber empates, digamos, ¿no? De dos vértices. Ya el plano inclinado esté justo, digamos, paralelo a una arista. Ahí entonces no solamente los dos vértices van a ser soluciones, sino toda la arista va a ser solución de ese problema. Eso puede ocurrir tanto en un problema de maximización como en un problema de minimización. Entonces, esto es un problema de programación lineal vista en 3D para dos variables.
Bueno, para los otros problemas nos vamos a imaginar que eso está ocurriendo. Bien, entonces aquí anotamos algunos conceptos. Un problema de optimización matemática o programación matemática es un problema de selección del mejor elemento. El mejor elemento es el punto donde alcanza el máximo o un mínimo. ¿Ya? Con respecto a algún criterio, ese es las restricciones de un conjunto de elementos disponibles. Un modelo de optimización consiste en un problema matemático de maximizar o minimizar una función real llamada función objetivo sujeta a un conjunto de restricciones llamada conjunto factible, en el cual se quiere encontrar un valor de las variables de decisión que optimice la función objetivo. Entonces los X por lo general se conoce como variables de decisión. Bueno, entonces podemos escribir lo que ya había escrito, ¿no? Un problema más o menos genérico. Minimizar un f de x sujeta a que x pertenezca a un conjunto. Un segundito, déjenme apagar eso. Y bueno, entonces, estas es las restricciones determinadas por funciones. Esto es lo más común, digamos, ¿no? En este tipo de problemas de programación lineal, en programación convexa, se va a presentar restricciones de igualdad y desigualdad, ¿ya? Entonces, el H va a ser una cantidad N restricciones de igualdad, perdón, M restricciones de igualdad y G, P restricciones de desigualdad. Entonces, el problema se va a escribir de esta manera. Aquí indicamos los nombres, restricciones de igualdad, restricciones de desigualdad. Entonces, el omega se puede caracterizar de forma funcional. Entonces, un problema de programación lineal y no lineal, podemos anotarlos aquí. Este es no lineal por el asunto del x1 al cuadrado, ¿no? Esto sí es, no, es no lineal también por el función objetivo, ¿ya? Que es cuadrático. Este es no lineal por la restricción que es cuadrático, es binaria además, ¿no? El x vale 0, 1. Estos problemas aparecen también en las aplicaciones porque algunas variables pueden ser dicotómicas, ¿no? Solo interesa si se hace o no se hace. Este último es cuadrática la función objetivo, aunque la restricción sea lineal, pero es entera, ¿no? Entonces, todos estos tipos de combinaciones podrían aparecer. Esencialmente, bueno, ninguno de estos es lineal, ¿no? Son no lineales. Y aquí hablamos un poco de las varios óptimos, ¿no? En el caso univariado tenemos aquí un óptimo en esta parte, un mínimo, otro mínimo aquí. ¿Cómo encontrar esos puntos? En caso de máximo tenemos uno solo, siempre que sea sin restricciones. Aquí hay varios empates, la verdad, ¿no? Aquí todo un valle de elementos, no solamente eso, por acá también, ¿no? Realmente resolver un problema de optimización, pues no es un asunto tan sencillo, ¿no? Entonces, por eso es que uno caracteriza programación lineal, convexa, qué sé yo, cuadrática, cosas así, ¿no? Porque, pues, en general uno no puede desarrollar un método genérico para resolver cualquier problema. Este es el asunto del punto Cilia, que es mínimo en un sentido, máximo en otro sentido, ¿no? Ahí, por ejemplo, la gradiente se anula. Ese clásico problema donde uno puede confundirse, que está encontrando un punto máximo mínimo, pero no es ninguno de ellos. Por eso es condición necesaria. O sea, cuando el gradiente se anula, no quiere decir que ya hemos encontrado el punto máximo, el mínimo. Es condición necesaria solamente, ¿no? No es suficiente. Entonces ahí, por ejemplo, ese problema no tiene solución. Bueno, en programación lineal puede haber única solución, infinitas soluciones o no tener solución. Son esos tres casos que se va a presentar.
Ahora, en el sin solución, uno de ellos es que la región factible sea vacío, como ya les decía, y otro es cuando la función objetivo no sea acotada o sea ilimitada, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es un caso que no lo mencioné. En ese caso, obviamente, la región factible también es ilimitada y la función seguiría, digamos, si fuera una minimización, sigue bajando el valor de la función, no hay cuando encontremos un valor mínimo. Pues, aunque la región factible sea no vacío. Y el otro, obviamente, es la inconsistencia. Inconsistencia quiere decir que las restricciones tienen una contradicción y, por lo tanto, la región factible es vacía, ¿no? En ese caso tampoco tiene solución. Aquí sí tenemos problemas de programación lineal clásicos. Entonces, generalmente los problemas de producción tenemos esta primera forma, con restricción de desigualdad menor o igual, ¿no? AX menor o igual que B, es lo que le caracteriza. Problemas de dieta, ¿no? Que uno considera, generalmente resulta un problema de AX mayor o igual que B, de ese estilo. Pero hay uno que es estándar, que cualquier problema se puede escribir en esta forma. La teoría está hecha para esto. Este se llama problema de programación lineal en su forma estándar, cuando la restricción es de igualdad y X es mayor o igual que 0. Cualquier problema de programación lineal siempre se puede escribir así, para efectos de desarrollar la teoría. Y después uno puede particularizar a estos problemas. En los software computacionales que hay, por lo general, estudian esto directamente, ¿no? O este otro, ¿no? Eso depende, digamos, hay que leer siempre sus manuales, ¿no? ¿Qué tipo de problema de programación lineal está resolviendo? Y esta última, que es más o menos estándar, pero la variable no es mayor o igual que 0, sino se encuentra entre dos vectores, ¿no? Cada xy se encuentra, tiene un limitante inferior, tiene un limitante superior. Entonces se conoce como un problema canalizado o un problema acotado. Aunque algunos L's pueden ser menos infinito y algunos U's pueden ser más infinito. Inclusive podría haber variables libres ahí, sin limitación. Todos estos son problemas de programación lineal, digamos, clásicos, que están incorporadas en diferentes software computacionales, ¿no? Entonces, lo más común, digamos, sobre todo en softwares de tipo económico, está porque ellos estudian generalmente problemas de producción, entonces está ahí, ¿no? Directamente ya lo considera esta desigualdad, pero hay que leerlo, ¿no? Importante porque los softwares son como cajas negras, entonces hay que saber aplicarlas, ¿no? Y para proporcionar los datos correctos, porque uno puede estar resolviendo, creyendo resolver un problema, pero está resolviendo otro problema. Decimos que todo problema PL se puede escribir en la forma estándar, eso es cierto, cualquiera, inclusive el canalizado, se puede escribir así. Aquí indicamos que las restricciones, esta AX igual a B con X mayor o igual que 0, es convexo. ¿Ya? Eso para efectos de teoría, la verdad, ¿ya? Entonces aquí estoy, en matemáticas, una forma de describir el segmento es eso, Tx más 1 menos Ty, estoy uniendo el X y el T con un segmento de recta, haciendo variar T entre 0 y 1. Y haciendo las operaciones matriciales se llega a conseguir que es B, o sea, está dentro de la región factible, ¿no? Una demostración muy pequeñita. Entonces, los conjuntos convexos, otra vez acá, esto es bidimensional, lo que ya hemos visto, formado por las desigualdades. En tridimensional sería como este tetraedro, más o menos, ¿no? Que también es convexo. Ahí hay que aumentar una careta, digamos, ¿no? Está formada por x1 más x2 más x3 menor o igual que 1, y se forma esa careta. No es lo más común dibujar estos conjuntos en R3, ¿no? Generalmente se dibuja en R2 y basta de gráficos.
pero por lo general es convexa. Entonces tenemos aquí el PL en su forma estándar. ¿No? Arriba tenemos notación matricial y abajo tenemos desarrollada de forma explícita, ¿no? Entonces es como resulta un sistema de ecuaciones, solo que este sistema no es cuadrada. Tiene m restricciones y n variables. Por lo general, el m es más pequeño que n, entonces es un sistema rectangular. En programación lineal se trabaja con ese tipo de sistemas, ¿no? El m es mucho menor que el n, entonces nuestra matriz A, podríamos llamar así, de los coeficientes, es una matriz rectangular de este estilo. Así podemos exagerar de esta manera, ¿ya? Entonces, aquí tiene obviamente sus entradas. Una matriz rectangular tiene más columnas que filas. Una característica que se tiene en, bueno, esto escrito en forma estándar, ¿no? En el ejemplo que hemos considerado al principio no era así, pero en las desigualdades puede presentarse. Pero si estandarizamos ese problema de producción, ¿no? Cuya gráfica era este conjunto, como son 4 restricciones, al estandarizar van a aparecer 4 nuevas variables. Entonces se va a presentar una matriz rectangular de este tipo. Estamos hablando del problema estandarizado, ¿no? Va a ser una matriz rectangular. Aquí justamente tengo, no, esto no es de ese problema. Aquí le estamos, cuando son desigualdades se puede convertir en igualdades. Creo que hoy día no vamos a entrar a esos detalles, pero siempre es posible escribirlo, ¿no? Esencialmente lo que hay que sumar es una variable extra, ¿no? Que compense a la desigualdad. Puede ser positivo o negativo. Este es el problema de estandarización de ese problema de producción. Entonces aquí, como es menor o igual, este 24, pues es el, digamos, el recurso que se dispone, el recurso que se emplea, lo que está a la izquierda, ¿no? En problema de producción. Entonces, lo que se emplea no gasta todo, entonces sobra algo. Esa sobra que llamamos S1. Lo mismo para los otros, ¿no? Ese va a ser mayor o igual que 0. No es... para efectos, digamos, porque tenerlo materia prima, ¿no? Que esté sobrando, no es nada, o sea, no es nada gratis, la verdad. Eso es algo que las empresas tienen que tomar en cuenta, porque el almacenaje cuesta. También la capital que se invierte al comprar la materia prima cuesta, ¿no? Porque podría estar en un banco mínimamente la plata y estar ganando intereses, ¿no? Entonces, la empresa tiene que tomar en cuenta eso. Y este justamente es el problema de producción, cuyo problema ya está escrito, ¿no? No sé si importa, pero es un problema que está en un texto. Si una empresa produce pinturas tanto para interior, son 2 tipos de pinturas que produce. Este obviamente es un problema muy simplificado, no es un problema, porque una empresa produce unos 30 tipos de pinturas, ¿no? Aquí para efectos de hacerlo gráficamente lo consideramos 2 tipos de pinturas solamente, para interiores y para exteriores. Con materias primas M1, M2, la siguiente tabla proporciona los datos basados en el problema. Entonces, la materia prima M1 se emplea 6 para pinturas para exterior, ¿no? Se emplea 4 para pinturas para interiores. Disponibilidad 24, están en toneladas cada uno de ellos. Y también de la materia prima M2 se emplea una unidad, la pintura para exterior y 2 para el interior, disponibilidad 6. Y la utilidad está aquí abajo, ¿no? Entonces, por eso es un problema de maximización, está en miles de dólares la utilidad, y hay otras restricciones además, ¿no? Entonces, eso obviamente al momento del modelado, pues tiene que uno determinar todos estos datos, también otras restricciones. Por ejemplo, acá dice una encuesta de mercado restringe la demanda máxima diaria de pintura para
interiores a 2 toneladas, o sea, no se puede vender más, digamos, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a producir más, no es cierto? Aparecen otras restricciones que no están en esta tabla. Y además, la demanda diaria de pinturas para interiores no puede exceder a la de la pintura para exteriores en más de 1 tonelada. Estas son políticas, ¿no? Que seguramente dentro de la empresa se determina y en base a esas restricciones se quiere resolver el problema. Entonces aquí se quiere determinar cuánto va a ser la producción. Ese es el problema que está detrás, pero no es un problema realista esto, no es un problema muy simplificado para plantear un problema solamente en 2 variables. Entonces la forma de plantear, uno se pregunta qué es lo que quiero producir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es el objetivo final, no? Quiero maximizar la utilidad. ¿En base a qué? En base a la producción, ¿no? De cada pintura. Entonces, ahí naturalmente surgen las variables, ¿no? X1, X2, de producción de pintura para exteriores, y la otra es pintura para interiores. Todo está en diarios, así que ahí le planteamos de esa manera. Su utilidad sería en base a lo que cada uno trae la utilidad, ¿no? Y las otras van para restricciones. La limitación va a poner las restricciones de desigualdad, etcétera. Entonces, esta parte es del modelado, que igual, digamos, hay que dedicarle, no es un asunto que se escribe rápidamente, ¿no? Para esto hay que practicar, ¿no? Para los que no están muy familiarizados, pero los que ya han hecho ya saben esta parte, es modelado del problema, hasta escribir el problema, ¿no? Es eso. Entonces, finalmente uno termina con este problema, ¿no? De maximización, en este caso, sujeta a restricciones de desigualdad, porque, bueno, el lado izquierdo significa el empleo de materia prima y derecha significa la disponibilidad. Entonces, obviamente acá lo que se emplea no puede sobrepasar lo que se dispone, ¿no? En caso del dieta es al revés, ¿no? La desigualdad, ¿no? Porque ahí se quiere cumplir requerimientos mínimos, ¿no? Por un alimento, digamos, que uno fabrica, tiene que tener, qué sé yo, una cierta cantidad de cierta cantidad de grasa, cantidad de proteínas, ¿no? Mínimamente posible. Entonces ahí la desigualdad se invierte ahí en problemas de dieta. Muy bien, entonces otra vez miramos el gráfico en 3D para este problema, ¿no? Cómo qué significa la solución de este problema. En 2D, simplemente en el plano, entonces hay uno que se llama método gráfico, ¿no? Esta línea azul que ven acá, empezando desde el origen, ya es que simplemente agarramos la función objetivo igual a una constante. Es esencialmente la curva de nivel que se llama en matemáticas, que en este caso resulta línea de nivel, digamos, pero en general se llama curva de nivel, ¿no? Entonces, si vamos cambiando este valor del lado derecho, ese 15 que está ahí, en principio era 0, vamos moviendo esa recta, va aumentando de valor, ¿no? En esta posición donde está esa flecha negra, ya tiene valor 15, entonces va aumentando, entonces en ese sentido va a ir aumentando el valor de la función objetivo, estamos yendo a encontrar el valor máximo. Esta recta azul se mueve de forma paralela porque los coeficientes no cambian. Entonces todas las rectas son paralelas. Así que si seguimos así, vamos a coincidir con la recta roja ahí, que está en el extremo, y ya toca a la región factible en un solo punto. Y esa es la solución óptima, porque más allá, si seguimos arrastrando la recta, pues ya va a ser infactible, o sea, no va a tocar ningún punto. Ese es el último punto factible, ¿no? En este caso, para este problema, esa es la solución óptima. Y en el plano inclinado también da a ese punto. Debe estar inclinado hacia ese vértice, ¿no? El valor más alto y el valor más bajo debe estar inclinado hacia el 0. Es la forma gráfica de encontrar, pero claro, eso no es la forma de resolver, es solamente para entender el problema que siempre se estudia cuando uno considera.
Bien, en el mundo de los solvers, ¿no? Que son los software computacionales que resuelven problemas de optimización, pues hay varias, ¿ya? Que llamamos simplemente solvers. Son programas implementadas en lenguaje C, en Fortran o en otros lenguajes, Java puede ser, o MATLAB. Hoy día tenemos tantos lenguajes, ¿no? En el cual puede ser implementada, pero los más rápidos generalmente están implementadas en lenguaje C o Fortran. Claro, programar en esos lenguajes es chino, posiblemente para los matemáticos, para o gente profesional en otras disciplinas. No siempre uno está familiarizado porque bueno, para cada cosa hay que hacer mucho código. Entonces muchas veces ya están hechos, ¿no? Y esos solvers, por ejemplo, hechos, los más comunes son estos GLPK, CBC, CLP, CPLEX, Gurobi, ¿no? LPSOL, IPOP, PCX, ¿no? Para listar alguno de ellos. Uno de los más comunes que se utiliza en programación lineal y cuadrática es esto, CPLEX, solo que CPLEX es pago, no es gratuito. Algunos son gratuitos, otros son pagos, ¿no? GLPK, por ejemplo, es gratuito. CBC también creo, estoy muy seguro, porque GLPK es gratuito. Gurobi es pago, LPSOLV es gratuito. Se puede utilizar IPOP, también es gratuito. PCX también es gratuito, etcétera. En realidad hay así dos grupos de programas. Ahora los pagos por lo general tienen un poco de garantía, por supuesto, ¿no? Están detrás de eso los programas probados para problemas grandes, qué sé yo. Y los gratuitos también, en realidad, pero no tiene garantía. De hecho, le dice a uno, tome el programa tal como es, sin ninguna garantía. Así es como le dicen en su acuerdo de, digamos, hay un acuerdo que uno le hacen aceptar, ¿no? Para usar el programa. Entonces puede decir que no, en caso de que sea pago, uno puede reclamar, digamos, ¿no? Claro, en caso de usar para resolver el problema real, pues es mejor usar. Tampoco son caros las licencias, ¿no? Entonces uno puede pagar la licencia y utilizar, digamos, con toda garantía, pero sí tienen que estar de acuerdo. Aquí en CPLEX, por ejemplo, no va a resolver más allá del problema lineal y cuadrático, ¿no? Convexo, obviamente, va a resolver, pero más allá de eso no va a resolver. Así que softwares que se especializan, CLP debe ser especializado para programación lineal esencialmente. LPSOL también es para programación lineal. Ya sé, cada software tiene sus características. Ahora, estos solvers pueden correr bajo línea de comandos, por lo general. Se necesita un poquito de familiarización más cercana para poder utilizar estos programas. Sin embargo, ya sea los propios desarrolladores o otras personas que revenden estos programas, construyen una ventana, lo que se llama el entorno del modelado. Una ventana gráfica, por lo general, donde uno puede poner el modelo, ¿no? Y interactuar. Entonces, estos tres, solver más entorno de desarrollo del modelo, ¿no? Se conoce como el IDE, que es el entorno de desarrollo integrado. Entonces uno puede escribir su modelo mismo, ¿no? Si los modelos son pequeños, ¿no? Cuando son grandes es difícil también ya, por ejemplo, si son 1000 variables, escribir x1, x2, x3, x4, x1000, digamos, ¿no? Sería muy laborioso hacer todo eso. Entonces, en ese caso, habría que proporcionar la matriz, quizá, pues si la matriz tiene muchos ceros, ahí había que pensar ver cómo me simplifico con eso. Entonces, hay un formato. Hoy día, obviamente, no es solamente para que tengan conocimiento, ni siquiera mañana lo van a hacer eso.
hay un formato MPS, que es el formato estandarizado de datos de problemas de programación lineal y cuadrático también, entonces su formato MPS, que es además un poco independiente, porque cada programa tiene su propio formato, esa es una limitación también para poder probar con un solver o con otro solver. Así que con MPS, con los mismos datos, con el mismo formato, uno podría probar con cualquiera de los solvers. Es un formato estándar que se maneja hoy en día, ¿no? Entonces, los solvers que construyen programas toman en cuenta casi siempre este tipo de formatos, ¿no? No vamos a hablar de eso, pero es un archivo texto donde solo aparecen valores no nulos, ¿no? Entonces, ahorra en realidad la memoria en cuanto el problema tenga muchos ceros, ¿no? Claro, en un problema pequeñito, pues aparentemente todos los coeficientes son no nulos, ¿no? Pero en un problema grande, pues suelen aparecer todo un sector donde las entradas de la matriz de restricciones son ceros. Es muy común eso cuando las dimensiones son grandes. Entonces ahí guardar ceros, hacer operaciones con ceros en vano, es una pérdida de tiempo. Así, por eso ha aparecido este formato. Pero eso es a nivel, digamos, podría servir para alguien que se dedique, ¿no?, más a fondo a este problema. Entonces, por el momento, tomaremos los formatos que requieren cada solver. Bien, los más conocidos, ¿no?, que LPSolve, que es gratuito, MATLAB, que también tiene su propio solver, CPLEX, Excel también tiene por si acaso su optimización, el Lindo, que el Tora, el QSB, y aquí no anoté, debería anotar, hoy en día está, y justamente ahí lo va a hacer el expositor mañana, que es Python. Claro, Python es más como un lenguaje de programación, ¿no?, parecido a MATLAB. MATLAB es pago, Python es gratuito. Hay otro que ha surgido que se llama Julia. También deberíamos escribir en esta lista, ¿ya? Julia es también un entorno de programación y claro que en estos casos habrá que programarse uno mismo, pero también hay implementadas comandos en estos lenguajes. Estos lenguajes son interpretados, no son compilados como el lenguaje C, excepto Julia, que sí es ambos, ¿no? Es interpretado y compilado, pero Python y MATLAB no son lenguajes interpretados, es decir, cada línea que uno lo escribe, lo ejecuta, ¿no?, hasta que encuentre un error y recién para. Aquí abajo lo escribí, ¿no?, Julia. Hay que trabajar con unas librerías aparte que están hechos. En Julia, por lo general, se conoce como UMP, que es para optimización. Se puede ejecutar vía Jupyter, vía Anaconda, que son programas, pero el profesor mañana lo va a trabajar vía Internet, que es Colab seguramente, espero que no cambie. Colab es un sitio de Internet donde uno puede ejecutar Python esencialmente. Aquí está el Python, ¿no? Aquí. Seguramente van a poder manipular los programas, etc. Entonces hay una librería ahí que se llama OPTCBX, ¿no? El LingProg también, ¿no? Y así, en MATLAB también hay el LingProg, uno puede utilizar. Entonces, a nivel de usuario hay que utilizar esos. A nivel, digamos, de investigador, pues uno puede pensar en programar, ¿no?, utilizando estos mismos lenguajes, la verdad. Pero programación lineal y cuadrática o convexa ya están básicamente implementadas, ¿no? Entonces ahí, salvo que uno tenga una idea diferente, ¿no?, de lo que siempre se hace, entonces ahí podría programar. Generalmente uno utiliza lo que ya está implementado. Además está bien probado. Ahora, el modelo algebraico, ¿no?, dependiendo del solver, va a variar. Por ejemplo, en LPSolve se escribe tal como escribiríamos en pizarra. En GLPK, ¿no?, varía un poquito.
no tiene ese punto y coma. O sea, cada solver tiene su propio sintaxis, ¿no? Aquí el Cplex, ¿no? Hay que declararle estos comanditos de var, float más, que quiere decir x1 mayor o igual que 0, pues hay que leerlo, ¿no? Pues de esa manera uno primero se familiariza con el solver y luego lo resuelve. Pero ustedes no van a trabajar en esto mañana, sino esencialmente en Python, con esta librería que se llama CBX. Ese es lo que va a usar porque es una herramienta gratuita. En MATLAB, por si acaso, ¿no? En MATLAB, para ese problema de pinturas que estábamos considerando, uno forma la matriz A, el vector B, el vector C, simplemente no aplica, ¿no? El comando limproc y resuelve. Ahí está la solución que habíamos encontrado vía método gráfico y también le encuentra la solución o el valor óptimo, ¿no? Que en este caso es menos 21, es menos porque es el limproc resuelve un problema de minimización. Para maximización lo único que hay que hacer es cambiar de signo, o sea, más 21. En el significado del problema sería $21,000, ¿no? Porque estaban miles de dólares. En Python, aquí está el Python, justamente aquí he utilizado no el CBX, he utilizado SciencePy, que es una librería. Bueno, Python funciona así. Seguramente mañana les va a indicar el profesor de la charla cómo se utiliza eso. Esto, a diferencia de MATLAB, en MATLAB uno no importa nada aquí, ¿no? Parecería que MATLAB carga todo, por eso también es un poco lento, ¿no? En Python hay que importar las librerías necesarias. En este caso se está importando la librería de optimización, esencialmente limproc, que también lo tiene. Igual proporciona la matriz de restricciones, el vector del lado derecho y el vector C, ¿no? Entonces aquí hay que distinguir U en este caso de desigualdad. Pues de upper bound es UV, el B de upper bound, la igualdad debe ser, hay que escribir en otras partes, este es de desigualdad esencialmente, y las cotas, ¿no? Bounds, de 0 a non, quiere decir de 0 a infinito, ¿no? Porque las variables son x mayor o igual que 0. Entonces, toda esta parte hay que leerlo. Si quiere utilizar uno limproc, con el CBX que van a utilizar, no es así. Entonces, para muestra solamente que hay varias formas de resolver, inclusive en Python. Esta laminita es del Excel, ¿no? Excel también resuelve, solamente que es gratuito esta, que se llama Solver, pero solamente que es limitada, ¿no? Creo que, no estoy seguro, en algún momento supe, pero creo que resuelve algo así como no más de 250 variables, algo así. Hay el Solver pago también para Excel, pero aún así no resuelve problemas muy grandes. Igual hay que llenar los datos en las ventanas, ¿no? Ahí y resuelve también. Julia es otro, ¿no? Aquí que estoy utilizando el UMP, es una librería también. El solver es CBC, igual defino la matriz A, el vector C. Aquí cambian las cosas, ¿no? Hay que decir quiénes son las variables. Cada uno tiene su sintaxis. Entonces, optimize, que es resuelve el problema y nos entrega la solución. Bien, entonces esencialmente eso sería para un poco ver un poco genéricamente el problema sobre todo el problemas convexos. Escribiríamos de una vez y veremos aquí algunos resultados de teoría para problemas convexos o para problemas no lineales. Un problema con restricciones esencialmente significa esto. Lo de abajo, lo de café, esa es la región factible. Esta superficie que está dibujada azul más abajo y rojo arriba, ese era como una copa, digamos, ¿no? Una copa de champán, pero es recortado justo sobre las restricciones. Es lo que interesa, la verdad. No interesa afuera. Entonces aquí podemos ver
dónde está el máximo, dónde está el mínimo. Eso para verlo gráficamente. Entonces, la función objetivo acá, f, se va a suponer en algunos casos con C1, C2, en matemáticas C1 es cuando tiene primera derivada continua, C2 es cuando tiene segunda derivada continua. Era un pedazo de esto, ¿no? Este es un problema cuadrático, sin restricciones este problema clásico que es de Rosenbrock, que siempre se considera, no es un problema cuadrático, es de cuarto grado, la verdad, se llama de Rosenbrock. Un problema con restricción de igualdad, ¿no? Restricción de una sola restricción de igualdad produciría la curva verde, que sería la restricción, la curva roja sería la función objetivo sobre la restricción. Entonces el mínimo se encontraría aquí en este borde, ¿no? Y eso esencialmente significa eso. Aquí el problema general, ¿no? Aquí las restricciones son no lineales a causa de este cuadrado. La función objetivo también es cuadrático, pero sí, mañana pueden estudiar este tipo de problemas, estos problemas cuadráticos. Ahora, el problema convexo. ¿Quién es el problema convexo aquí? Esencialmente, bueno, la función objetivo f, la función h va a ser lineal, así como está aquí. La función g va a ser convexa. Estas dos funciones son convexas. Entonces, ese tipo de problema se conoce como un problema convexo. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Problema clásico de un problema convexo es este, X transpuesta P por X por Q transpuesta X, donde P es una matriz semidefinida positiva. O sea, los autovalores de la matriz P son mayor o igual que 0, ¿no? Para resumirlo. Una restricción de desigualdad lineal y una restricción de igualdad, ¿no? A X igual a B. Entonces, ese es un problema característico. Hay muchas aplicaciones escritas en esa forma. También hay este otro. No recuerdo el tipo de problemas, pero se presenta muchas veces X mayor o igual que 0 y 1 transpuesto X es una restricción de igualdad lineal, ¿no? Se presentan en muchos casos. Este es un problema de programación lineal, programación cuadrática, cuando la función objetivo es cuadrática. Q también es una matriz semidefinida positiva, es decir, los autovalores son mayores o iguales que 0, simétrica, además, a eso me olvidé, matriz simétrica. Entonces, aquí algunos resultados, ¿ya? Entonces, X estrella es un minimizador global, sí, es el valor más pequeño. Minimizador local, sí, alcanza el mismo mínimo, pero en un entorno del punto X estrella. Y este es el teorema de Weierstrass que les mencionaba, que les decía que tiene que ser cerrado y acotado, que en matemáticas llamamos compacto, ¿no? Entonces, si eso ocurre, el problema tiene un mínimo o tiene un máximo garantizado. También este otro problema garantiza, pero en la práctica a veces es difícil de verificar, funciones coercitivas. Cuando el X se aleja, pues la función también crece. Entonces necesariamente el problema tiene solución mínima. Pero lo que más interesa son estas, ¿no? Condición necesaria de primer orden. Entonces son cuando si X estrella es un minimizador, entonces la gradiente se anula. Si es de clase C2, desde tiene segundas derivadas continuas, y X estrella es un minimizador local, entonces la gradiente se anula y la hessiana, que es la segunda derivada, es mayor o igual que 0, en el sentido de que sus autovalores son mayor o igual que 0. Este es el teorema suficiente, que en cálculo han de conocerlo, pero con una sola variable. Entonces, f es de clase C2, X es un punto estacionario, es decir, la gradiente se anula, y la hessiana es estrictamente positiva, es decir, los autovalores son estrictamente positivos.
entonces X estrella es un minimizador estricto de F, ¿no? Eso a modo de teoría para poder verificarla, ¿no? Se puede verificar en caso de programación convexa. Punto silla, aquel que tiene dos valores donde en uno de ellos el valor es menor, en otro es mayor, ¿no? Que ocurre en este gráfico que estoy mostrando acá, conocido como punto silla. Ahí la gradiente se puede anular, pero el punto en cuestión, que es este punto de aquí, no es máximo ni mínimo, se le conoce como punto silla, ¿no? Y bueno, estos gráficos son curvas de nivel que uno, para estudiarlo, dibuja. Este es como hacer los cortes horizontales en el espacio, a la superficie, a la función objetivo, y las cortes lo vamos dibujando en el plano. Este, por ejemplo, que estos son como elipsoides, está sobre el dominio, ¿no? Que entonces debe ser como la mitad de un huevito, ¿no? Ahí. En este otro está un poquito ajustado a un lado, ¿no? Ahí. Este otro no lo tiene, es un punto silla, la verdad. Entonces la gráfica en L3 parece un pantalón, ¿no? Esas cosas pueden pasar. Ahí la gradiente, por si acaso, se anula, pero no es máximo ni mínimo, es un punto silla. Conjunto convexo que ya habíamos definido. Función convexa, que es esto de aquí. También gráficamente se ve así. En el plano es más fácil de entender. Si unimos dos puntos, ¿no? Con un segmento y comparamos los valores. Este punto que corresponde al valor de la función está por encima, este lado derecho de aquí, ¿no? Respecto a la f evaluada en el punto que es combinación lineal en el dominio. Pero en el R3 también podemos unir dos puntos con un segmento, ¿no? Ahí está unido. Entonces la superficie queda por debajo de ese, que podríamos llamarle como un tirante, como cuando estiramos para secar la ropa, ¿no? La superficie queda por debajo. Son las características de funciones convexas. Entonces van a considerar mañana ese tipo de funciones, ¿no? Estas funciones tienen de tener mínimo, no tienen mínimos locales, todos son globales. Esa es la característica importante de estas funciones, ¿no? Si hay un mínimo, es global. Y aquí algunos teoremas que dice que si es convexo, bueno, si S es convexo el dominio y F es convexa, el minimizador local, entonces el minimizador global, lo que dije, ¿no? El teorema 2 dice si F es de clase C1, S convexo el dominio, la función es convexa en S sí, solo si esto ocurre. Esta es la aproximación lineal. También podemos decirlo acá. Yo puedo trazar tangentes como esta línea recta que está aquí. Cualquier tangente que crucen siempre va a apoyar. Nunca va a entrar al otro lado, ¿no? Eso quiere decir esa desigualdad. Esto puede ocurrir en este dibujo del R2 o en R3. En R3 la tangente sería un plano. Entonces, un plano no va a ponerse a intersectar al interior de la superficie, no va a pasar al otro lado. Es como que la superficie está apoyada en el plano tangente. Eso solo sucede a las funciones convexas. Bueno, este es un teorema también para caracterizar a las funciones convexas, ¿no? Si es de clase C2, es convexo. Entonces, si la hessiana es semidefinida positiva, si los autovalores en mayor o igual que 0, entonces F es convexa, ¿no? Esto es para teoría, esencialmente, ¿no? Es para teoría. Muy bien, entonces aquí pongo algún par de ejemplos, código en Python de PL. Una manera es definir la variable, ¿no? Definir el problema, las restricciones, resolver el problema y presentar las soluciones, ¿no? Esencialmente es lo que van a trabajar, pero ya con problemas más concretos. Este es para el problema de las pinturas que hemos
descrito en algún momento, ¿no? Entonces, la salida nos da así. Utiliza internamente método numérico, ¿no? Porque el valor exacto es menos 21. Y la solución óptima se encuentra en 3, 1, 5, exactamente. Ahí. Además, podemos pedir soluciones duales. Eso va a depender, digamos, de la interpretación que se quiera dar. Aquí tenemos los links, ¿no? Para poder ir mirando el Python. Esencialmente es la librería que se llama CBXPY, que resuelve problemas convexos en Python. Entonces, este PDF podemos disponer de manera que ustedes tengan estos links, ¿no? Hacen clic y ahí están las ayudas, están los ejemplos, ¿no? De otros problemas, cómo se implementa. Las variables no necesariamente son reales, pueden ser enteras, pueden ser binarias, dependiendo de la aplicación. Entonces, con esto termino y debe estar disponible por ahí. No se olviden de llenar el formulario de asistencia, ¿no? Para que se pueda contar formalmente, porque acá no podemos sacar fotos, ¿no? No todo el mundo aparece en la pantalla. Entonces supongo que en el chat, en algún lugar debe estar el formulario de asistencia. Por supuesto, si alguien tiene consulta, puede plantearlo. Súper, muchas gracias, doctor. Justamente iba a comentar algo de eso, que el formulario le habíamos pasado por el chat, pero lastimosamente muchas personas no pueden visualizar el chat, así que en este momento voy a compartir mi pantalla para que puedan ver el link del formulario de asistencia. Súper. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Súper. A ver. Es compartir yo mi Perfecto. Creo que, por favor, me confirman todos si pueden ver el link del form y para que de una vez puedan tomar su asistencia, ¿no? Cosa de que tengan la asistencia los que han asistido y no las personas que no. Súper. Sí, se logra ver, muchas gracias. Ya, perfecto. Pueden Pueden escanearlo. QR, Perdón. es más fácil. Súper. Para las próximas sesiones vamos a habilitar el chat, no se preocupen, no habíamos previsto ello, así que mil disculpas, pero de todas formas van a tener estos 4 minutitos para poder copiar el link y llenar el form. En el form lo único que tienen que hacer es buscar su nombre y le dan a clic y luego envían el form como tal, ¿ok? Y así se va a capturar su asistencia. Súper, ya están llenando. Sí, y mientras van llenando, quiero agradecer nuevamente al doctor Porfirio por darnos la clase de hoy del curso. Es importante enfatizar que la mitad del curso vamos a revisar lo que es la parte teórica y lo que es la parte de programación en Python, de los problemas de programación lineal y algunos casos convexos que son muy útiles para las cadenas de suministro en ese aspecto, ¿ok? Así que esa va a ser la proporción. 50% va a ser teoría y aprender a utilizar las librerías de Python para el curso. Y la mitad va a ser ya aplicarlo directamente a problemas de cadenas de suministros. Que lo vuelvo a enfatizar. Todo esto se encuentra en el Classroom que les había pasado. Y eso, únanse al Classroom, ahí va a estar todo el material. Igual las diapositivas que presentó hoy día el doctor se van a encontrar en el Classroom. Cualquier material adicional va a estar en el Classroom. Cuando se dé el examen final para optar por el certificado de aprobación, también va a estar por el Classroom. Todo el material va a estar en el Classroom. Así que, por favor, únanse al Classroom. Lo repetí muchas veces, pero es igual importante enfatizar. Súper. Vamos a esperar unos 3 minutitos más, porfa, para que puedan llenar el form.
hasta ahora solo hay 40 respuestas y hay como 68 asistentes el día de hoy, así que por favor no olviden llenar el form. Súper. No sé, tal vez, doctor, si quisiera dar algunas palabras finales antes de finalizar la sesión de hoy. Bueno, sería importante invitar en realidad, ¿no? A la gente, porque hoy en día estoy seguro que deben estar gente que no pertenece a la UMSA, ¿no? Y como decía en algún momento al comenzar, de que en Bolivia, si bien estamos trabajando en este tipo de problemas, pero no nos conocemos, no tenemos contacto. Entonces esto puede ser un buen inicio para poder agruparnos, ¿no? Como indicaba que en los otros países, excepto Bolivia y Venezuela, no tienen sociedades de profesionales en esta área, y todos los otros países tienen, donde organizan sus congresos, organizan cada 2 años, ¿no? En cada país miembro, y acá no tenemos, ¿no? Por lo general se organizan 2 congresos, uno para profesionales y otro para estudiantes, y nosotros no participamos, ¿no? Muchos años Bolivia no envía. Bueno, un año o un par de años yo era representante a esa sociedad, pero hasta que se cambió la directiva latinoamericana, que me conocían, pero después el siguiente que entró, no sé a quién tomaron, pero a mí ya no me contactaron. Así que igual seguimos sin representación, yo pienso. Por lo menos alguien lo hubiera hecho circular, ¿no? Es decir, formaremos la sociedad, porque formar una sociedad significa hacer los estatutos, o sea, no es una cosa anónima que uno hace y presenta, ¿no? Se necesita una cantidad de gente, etcétera. Sería importante, ¿no? Tanto para ir a participar allá como para trabajar internamente nosotros mismos, ¿no? Podemos hacer trabajos cooperativos, etcétera. Eso. Gracias. Súper, perfecto, doctor, muchas gracias. Igual vamos a comentar todo y enfatizar los que nos mencionó el doctor en las próximas sesiones, sobre todo para ver dónde se puede aplicar estos problemas de cadenas de suministros que lo suelen llevar en muchas carreras ajenas a matemática, en especial en ingeniería industrial. Sin embargo, hay muchas variaciones de estos problemas que requieren un trasfondo matemático, que lo vamos a profundizar mucho y dándole un enfoque muy aplicado, que espero satisfaga sus necesidades en ese aspecto. Súper. Ya estamos más de La una hora. grabación sigue corriendo, que ya deberías apagar. La grabación sigue corriendo, creo. Súper, ahorita lo para, doctor, no se preocupe. A ver, súper. Igual las grabaciones